Buenas, el día de hoy les voy a hablar sobre el patrón de diseño flyweight o peso ligero. A veces en los programas es beneficioso crear objetos para pues todo, pero esto podría resultar en grandes costos cuando hablamos de almacenamiento. Por ejemplo, si pensamos en un editor de texto, cada letra debe ser representada por un objeto diferente. Entonces, aunque tengamos un texto de un tamaño mediano, la cantidad de objetos sería muy grande y esto puede afectar en cuestión de almacenamiento. Esto aumentaría los costos de almacenamiento. Para esto es que se crea el patrón estructural flyweight o peso ligero. Un flyweight o peso ligero es un objeto compartido que se puede usar a la vez en varios contextos. Para la utilización de este patrón debemos hacer la distinción entre dos estados del objeto que vamos a compartir, que son el estado intrínseco, que son las cosas que este objeto debe tener dentro, que en ningún momento van a cambiar, por lo tanto puede ser compartido en cualquier contexto de nuestro programa. El estado extrínseco es el contexto en el que vamos a utilizar el objeto compartido. Son todos los aspectos que deben ser dados al objeto para que éste pueda ser utilizado en dicha parte del programa. Si pensamos en el editor de texto, el objeto compartido o peso ligero va a ser un objeto que represente las letras, números o símbolos del texto. El estado intrínseco de este sería cuál letra va a representar, mientras que el estado extrínseco podría ser las coordenadas en XY en la que el objeto va a ser pintado en la pantalla o el tipo de fuente que vaya a ser utilizado. Este patrón puede ser aplicado cuando la aplicación tiene una gran cantidad de objetos, cuando el costo de almacenamiento es elevado, cuando la mayor parte del estado del objeto puede serse extrínseco, cuando muchos objetos pueden reemplazarse por pocos objetos compartidos y además si la aplicación no depende de la identidad de estos objetos. Algunas consecuencias son, por ejemplo, el aumento en costos en cuestión de tiempo de ejecución. Esto porque la transferencia, búsqueda y cálculo de estados extrínsecos puede resultar costoso. El ahorro de almacenamiento depende de cuántas instancias se puedan reducir, además de si el estado extrínseco es calculado o almacenado. Si es calculado, esto aumenta un poco el tiempo de ejecución, pero baja el costo de almacenamiento. Entre más objetos sean compartidos, el ahorro de almacenamiento es mayor. Aquí tenemos el diagrama de clases de un pequeño ejemplo que vamos a implementar. Cada vez que vayamos a implementar el patrón flyweight se debe tener una estructura de la implementación que sería la siguiente. Tenemos una interfaz abstracta mediante la cual los pesos ligeros pueden recibir y actuar según el estado extrínseco que se les dé. Luego tenemos el peso ligero concreto, que en este caso sería la clase círculo. Este implementa la interfaz del peso ligero y almacena el estado intrínseco, el cual debe ser compartible. Además de mantener el estado intrínseco, debe de poder manipular el estado extrínseco. Luego tenemos la fábrica de figuras, que es el elemento de la fábrica de pesos ligeros, que éste crea y maneja los objetos pesos ligeros, además de asegurarse de que estos se compartan. Mantiene un almacén de diferentes objetos peso ligero y ahí retorna un objeto del almacén en caso de que ya haya sido creado. Si este no ha sido creado, este lo crea, lo agrega al almacén y luego lo retorna. Finalmente tenemos prueba figuras, que hace el papel del cliente, que este es el que mantiene las referencias a los pesos ligeros y además procesa y mantiene el estado intrínseco. Ahora les voy a enseñar la implementación del ejemplo que les hablaba. Este lo que hace es crear círculos y pintarlos en diferentes posiciones en X y Y, las cuales son aleatorias, además de hacerlo de colores aleatorios. Primero tenemos la interfaz, que es una pequeña y simple interfaz con un método abstracto,
que más adelante vamos a sobreescribir. Aquí tenemos la clase círculo, que sería el peso ligero concreto, donde se tienen varios atributos, entre ellos el color, las posiciones en X y Y el radio del círculo. Además tenemos varios métodos de set de tanto las posiciones, el radio, tenemos el constructor y además tenemos, aquí podemos ver cómo se sobrescribe el método abstracto de dibujar de la interfaz figura. Este nos hace un print del círculo, de sus posiciones en X y Y, del radio, además del color. Aquí tenemos la clase fábrica de figuras o fábrica de pesos ligeros. La responsabilidad de esta clase es que si un tipo de objeto no ha sido creado, ella lo cree y luego lo retorne. En caso de que este objeto sí exista, simplemente lo retorna. Aquí podemos ver cómo utilizamos un hashmap para, para mantener los objetos que tenemos creados o el almacén. Después tenemos el método getCirculo, donde se busca un círculo en el hash de buscando el color del círculo. Si este no existe, entonces lo crea, lo agrega al hashmap y nos dice que está creando el círculo de dicho color. Y finalmente lo retorna. En caso de que este círculo sí exista, simplemente lo va a retornar. Finalmente tenemos la clase prueba figuras, que es donde vamos a hacer las pruebas. Primero tenemos un pequeño arreglo con algunos colores y pues tenemos el main. Lo primero que vamos a hacer es crear 20 objetos círculos que se van a crear con con coordenadas x, y al azar, un radio de 100 unidades y luego lo que va a hacer es dibujarlo. Y pues bueno, aquí tenemos las implementaciones de cuando se dan los colores al azar mediante la biblioteca Math. Este programa lo que hace es que crea y dibuja 20 círculos, estos de color, posición en X y Y al azar, con un radio de 100 unidades. Tenemos que solo van a haber círculos de rojo, verde, azul, blanco y negro. Estos van a ser los únicos tipos de círculos que existen. Por lo tanto, solo va a existir una instancia de cada uno. Nuestro almacén solo va a tener un círculo de cada color. Cada vez que se vaya a pedir un círculo de algún color, este va a verificar si el color ya existe. Si este existe, entonces nada más lo pinta. Si no existe, lo crea y después lo pinta. Ahora vamos a correr el programa. Entonces aquí en la consola podemos ver el proceso. Podemos ver que primero intentó pintar un círculo verde, lo creó y después lo pintó. Después se intentó hacer otro círculo verde, como ya existía, nada más lo pintó. Después se intentó pintar un círculo rojo, como no existía, lo creó y después lo pintó. Y de esta forma podemos ver que después se crea uno azul, lo pinta, se crea uno negro, se pinta, se crea uno blanco, se pinta. Y como ya existen todos los colores, los círculos siguientes simplemente se van a dibujar, no van a necesitar ser creados porque ya existe un objeto compartido de cada tipo. Ahora vamos a ver nuestra implementación del mismo ejemplo que ya hicimos en Java, pero en C++. Entonces primero vamos a incluir la biblioteca map, vamos a usar el namespace standard y creamos nuestra interfaz que pues bueno, en C++ no existen las clases interfaz en sí, pero podemos crear la clase abstracta con métodos virtuales. Entonces aquí tenemos la interfaz figura con el método abstracto dibujar. Ahora vemos como la clase círculo, que sería la implementación de la interfaz, sería el objeto ligero concreto, donde tenemos, al igual que en el ejemplo de Java, X, Y, el color, el radio, sets de estos atributos, el constructor, y un método que es igual al que tuvimos en Java.
donde se dice que se va a dibujar un círculo de un color en tales posiciones y con el radio de este círculo. Ahora vemos la clase fábrica de figuras donde utilizamos un map, no un hash map como hicimos en Java, con la llave del string que va a ser el color y el objeto de la figura. Vamos a tener el método getCirculo que busca si en el almacén actual existe un círculo del color especificado. Si este no existe, lo crea, lo agrega al almacén y nos dice que lo creó. Y después retorna dicho círculo. Si este ya existe, se brinca estos pasos y nada más nos retorna el círculo. Finalmente tenemos la clase prueba figuras o el cliente, donde tenemos un arreglo de los colores que van a ser los tipos de círculos que van a existir, uno de cada uno, para ser compartidos. Y tenemos nuestro main, donde se van a crear, al igual que en el ejemplo de Java, 20 círculos del color, posiciones X y Y al azar. Y vamos a ver el programa correr. Entonces finalmente vamos a correr nuestro ejemplo en C++, prueba figuras. Y aquí podemos ver, como les explicaba en el ejemplo de Java, intenta dibujar un círculo negro, entonces lo crea, después lo pinta, crea uno azul, lo pinta, uno blanco, lo pinta, y llega a un punto donde todos los buscados ya han sido creados, por lo tanto nada más son dibujados. Y pues bueno, esa sería el pequeño tutorial de el patrón de diseño Flyweight y un par de ejemplos en C++ y Java. Espero les haya aclarado y muchas gracias por ver el video.